Imai wawa tumenge matana kwilawa tumenge Tinya ukaya tumenge matana kwilawa tumenge. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, miren, hablar del tema que hoy nos ocupa es un tanto complejo en cuanto a lo que escuchábamos por parte de los ponentes de la mañana, por las diferentes problemáticas que ello representa, ¿verdad? Porque por un lado se hablaba de la falta de garantías por parte del Estado hacia nuestros derechos de alimentación y de salud. Se hablaba sobre los recursos naturales, el agua principalmente, que es la base para producir, ¿verdad? Para hacer producir el campo. Y se hablaba de las formas tradicionales de las comunidades, de cómo se han resuelto sus problemas o cómo han enfrentado esa situación, ¿verdad? Entonces, hablar de toda esa problemática, la verdad es un reto enorme, ¿no? Un reto enorme que se nos presenta principalmente para quienes estamos involucrados en esta cuestión de la producción de amaranto y las diversas formas de cómo se consume, o por lo menos de cómo se está consumiendo, porque pues como todo, ¿verdad? La mayoría conocemos el amaranto a través del tradicional dulce de alegría, y era la única forma en la que encontrábamos el mercado. Sin embargo, ahora ya podemos encontrar una diversidad de productos, llámese obleas, granolas, es decir, el amaranto ya se ha combinado con otros cereales y con otras semillas para su consumo, haciendo de eso aún más rico para el consumo, ¿verdad? Entonces hay un reto muy grande. ¿Por qué? Porque miren, aunque en apariencia ya se tienen en el mercado muchos productos, aún, como ya lo mencionaban, hay gente que no sabe ni qué es el amaranto. Nosotros hemos estado en otros foros, en otros lugares, donde nos preguntan qué es el amaranto, cómo es la semilla, ¿verdad? Cuando tenemos posibilidad de mostrarla, pues les mostramos incluso la planta, ¿no? Hay quienes no conocen cómo es la planta. Entonces, por medio de fotografías, bueno, pues ya enseñamos cómo es la planta. Decíamos que es un reto muy enorme, sin embargo, no es tampoco imposible de que podamos avanzar, de que podamos lograr que cada vez más gente lo conozca, pero no nada más eso, sino también lo consuma. ¿En qué forma? Miren, hoy afortunadamente las tecnologías nos ayudan mucho y podríamos utilizarla a nuestro favor precisamente para hacer conciencia y para dar a conocer de esta semilla, de este alimento, ¿verdad? que nos dejaron como herencia pues nuestros antepasados, ya que ellos era como, más bien ellos lo acostumbraban, lo consumían, lo producían, y de ellos pues yo creo que de ellos nos dejaron como un valor, ¿verdad? Como un valor alimenticio, y que hoy poco a poco empieza a cobrar fuerza. Entonces, pero decía, o sea, hay formas de cómo podemos posicionar cada vez más en el pueblo mexicano esta semilla,
decía yo, hay que utilizar la herramienta de las redes sociales, ¿verdad? Creo que hace falta, se hablaba de que hay ignorancia, pues precisamente porque no difundimos, porque no hemos aprendido a utilizar esta herramienta, ¿verdad? Pero creo que es el momento de empezar a hacerlo para ir pudiendo resolver esta problemática. No sé, se me ocurre así, una receta de amaranto, ¿verdad? De vez en cuando por ahí publicarla e invitar a nuestros amigos a que la compartan. Pero también tenemos que hacer que nuestros hermanos campesinos pues continúen con la labor de hacer trabajar, de trabajar la tierra más bien, porque desafortunadamente la juventud de hoy pues ya no quiere trabajar en el campo, se avergüenza, o simplemente por cuestiones económicas, como no es muy rentable el campo, pues prefiere irse a ocupar otras actividades. Pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de revalorizar, de hacerles ver que gracias a esa actividad pues podemos tener el sustento o podemos tener lo básico para sobrevivir. Es por un lado, ¿verdad? Por el otro, pues el pensamiento de la gente, bueno, en Morelos, por ejemplo, como que no hay todavía esa cultura, y lo escuchábamos también de nuestros hermanos de aquí de Oaxaca, ¿verdad? Pero esto ocurre en todos lados, o sea que como que todavía no hay esa cultura de aprovechar el amaranto, por ejemplo, no nada más en el dulce, sino así en cereal tostado, reventado, ¿verdad? De empezar a utilizarlo en la cocina, de condimentarlo con otros alimentos, ¿verdad? que acostumbramos en cada región. Entonces podemos hacer de esos platillos un platillo enriquecido cuando, por ejemplo, le agreguemos amaranto a, no sé, a la sopa, a las tortitas de papa, incluso aprendamos a utilizarlo como germinados. En fin, hay muchas formas. También como quelites, ¿verdad? Como verdura. Es decir, hay muchas formas de cómo podemos difundir, pues para que nuestro pueblo lo aproveche y así poco a poco ir ganando terreno, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, pues, por eso hablamos de retos, ¿verdad? No es fácil, pero sin embargo, como les decía, tampoco imposible. Poco a poco podemos ir avanzando. Y fíjense que a mí me gustaría contar la historia de mi pueblo, si me lo permiten, claro. Miren, Huazulco, bueno, yo soy de la comunidad de Huazulco, municipio de Temuac, del estado de Morelos. Huazulco es una comunidad rural como el resto, ¿verdad? Donde por decreto presidencial tenía derecho del agua. Todavía a finales de los 80s podíamos tener una parte del ejido de riego, más aparte el agua del fondo legal que llegaba para las huertas familiares. Pero desafortunadamente esa agua empezó a escasear. ¿Por qué? Miren, porque como estamos ubicados en la parte baja del Popocatépetl, entonces hay municipios como Tetela del Volcán, en donde está surgiendo el manantial, empezaron a agarrar esas aguas y por lógica empezó a disminuir y ya casi no nos llegaba.
poco a poco se fue secando hasta que nos quedamos sin el agua de riego. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, teníamos como herencia pues la habilidad para hacer dulces, ¿verdad? El dulce de alegría, las palanquetas de cacahuate, el jamoncillo y otro tipo de dulces. Entonces, cuando empieza a escasear el agua, pues pensábamos que ya todo se acababa ahí, porque mucha gente se preocupaba, y ahora cómo vamos a sobrevivir o de qué vamos a vivir si la gente estaba acostumbrada el 90 o 95% al campo, no había otras actividades más que el campo. Bueno, entonces a alguien se le ocurre que las alegrías pueden ser de manera permanente, y entonces por ahí surge un grupo y empieza a hacer alegrías en donde empieza a vender de manera permanente. ¿Por qué digo esto? Miren, porque las alegrías nada más eran de cada año, principalmente en estas fechas, pero después de abril ya la gente se dedicaba al campo y se olvidaba de hacer alegrías, ¿no? Entonces, pero digo, viendo que se presentaba ese problema del agua, bueno, pues empezamos a hacer alegrías ya de manera permanente, y se empezó a promover y a salir. Bueno, para no cansarlos, miren, a tal grado que hoy Huazulco es un pueblo transformador del amaranto, y en donde hoy la economía se ha vuelto fuerte a tal grado que da empleos no nada más a gente de la comunidad, sino de otros pueblos aledaños. ¿Por qué quería compartirles esto? Miren, porque creo que no todo está perdido. Para aquellos pueblos que apenas inician en esto, o sea, creo que hay muchas formas de cómo sacar adelante un problema. Les lo decían ya, que hay que ser creativos, y efectivamente creo que tenemos que ser creativos, tenemos que buscar formas, tenemos que ver cómo para poder pues para poder sacar adelante esa problemática, ¿verdad? Y bueno, hay muchas formas. Yo sé que todos tenemos una opinión, una idea que aportar. Entonces, por eso yo decía que no está terminado, no es el fin, sino más bien como es el principio de algo que podemos hacer, pero todos juntos, ¿sí? Para hacer que también el Estado pues ponga atención, o atienda esta problemática, ¿sí? Y esa sería así como una forma de ir resolviendo pues esta problemática. Y bueno, creo que se me terminó el tiempo. Yo quisiera seguirle más, pero vamos a pasar el micrófono. Gracias. Gracias, Mario. Tinya ukaya tumenge matana kuilagwa tumenge